economía y a esa planificación a medio-largo plazo y a ese asesoramiento. José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, buenos días. Muy buenos días. Ahí estábamos pasándonoslo bien en el Congreso. Ya lo veo, ya. Vámonos a lo importante. ¿Cómo veis la situación general de los mercados? Hay distintos mensajes, aunque muchos apuntan a recuperación, pero hay situación un poco contradictoria entre lo que se está viviendo en Asia y parece que también lo que se está viviendo en Europa y Estados Unidos. ¿Cómo lo estáis viendo desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es un mercado fuerte. En el caso de la renta variable, un muy buen tono. No lo digo por el día de ayer o el día de antes de ayer, ¿no? Sobre todo el día de ayer, que se tenían los mercados de rojo, ¿no? De correcciones, por otro lado, lógicas, cuando ha subido durante semanas y meses de forma muy continuada, sobre todo los índices norteamericanos y también algunos índices europeos, ¿no? Pero seguimos viendo la renta variable bastante fuerte y, en cambio, la renta fija, los fondos de deuda, sobre todo los de largo plazo, los vemos en una situación mucho más débil. Yo creo que la recuperación está aquí y está para quedarse. En el camino, evidentemente, habrá momentos de incertidumbre. Como los mercados hay momentos de inquietud y de volatilidad, ¿no? Pero es lógico, cuando no sea por el tema del ritmo de vacunación y el comportamiento también de la propia pandemia en una u otra zona. Hemos visto, tú hablabas ahora mismo del caso de Asia, vemos el descontrol que está sufriendo en este caso la India o los nuevos casos que se están dando en el caso de Japón, pero por otro lado las noticias de la vacuna de Johnson Johnson, de Janssen aquí en Europa, bueno, pues puede traer de nuevo esperanza de que volvamos a ver un ritmo de vacunación en Europa, el deseado, ¿no? Muy similar al que nos lleva por delante en el caso de Estados Unidos, donde el ritmo de vacunación, pues sinceramente, habla de que si sigue así, antes de que acabe este ejercicio, una gran parte de la población norteamericana se habrá vacunado, ¿no? Con lo cual, mercados, yo creo que el apoyo hoy por hoy para la renta variable sigue estando en los buenos resultados de las compañías. Conocíamos los resultados esta mañana de Heineken o Carrefour, por poner un ejemplo en el caso europeo, han sido mejores de lo que se descontaba. Eso es muy importante, que sean buenos, incluso mejores de lo que se estaba descontando por parte del consenso de analistas. En segundo lugar, la evolución macroeconómica. Son muy buenos datos, sobre todo la parte norteamericana, pero también lo es poco a poco en el lado europeo. En tercer lugar, estamos en una situación en la cual estamos viendo, sí, repuntes de expectativas de inflación, pero en cambio, si os dais cuenta, los tipos de interés de mercado, los de largo plazo, están contenidos, con lo cual eso también es una muy buena noticia para el caso de la renta variable. En cuarto lugar, tenemos a los bancos centrales, bueno, pues junto con las políticas fiscales expansivas, tenemos a los bancos centrales hoy por hoy aliados, ¿no? E ir contra los bancos centrales, ya hemos visto lo caro que puede salir, sobre todo si hay apuestas bajistas, ¿no? Con lo cual yo creo que, a pesar de que el ritmo de recuperación pueda parecer que es lento, sobre todo si nos miramos en Europa o si miramos el Congreso de los Diputados españoles, que evidentemente eso es otro circo, pero si vemos de verdad el resto del mundo, sin duda alguna veremos montones de oportunidades en la renta variable. En cambio, la renta fija sí es cierto que hay que ser mucho más cuidadosos. Hubo en noviembre del año pasado una rotación de carteras muy importante. Parece que hubo otra en este primer trimestre del año. ¿Es tarde para rotar carteras o todavía se está a tiempo para buscar oportunidades de rotación en este segundo trimestre? No se es tarde, no se llega tarde. Hay que darse cuenta que el periodo que estamos viviendo ahora mismo, a nivel económico, lo más parecido que podemos asimilarlo, para que ustedes lo entiendan, son periodos como los que se dieron en los años 40 y los años 50, ¿no? del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, perdón, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo esto? Pues porque la pandemia de la COVID-19 es como si fuera otra guerra, ¿no? Entonces, paralizas prácticamente la actividad económica, en este caso a nivel mundial, y de nuevo, bueno, pues toca salir de la misma, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que por las ayudas de política monetaria y por las ayudas de la política fiscal, lo que estamos viendo es todo lo que son esos ciclos económicos se están acelerando y de forma muy rápida, con lo cual pareciera que a lo mejor uno llega tarde, precisamente los sectores cíclicos más ligados a la recuperación económica, pero que va, no llega tarde. Y más y más, y encima apuesta por ejemplo, por Europa, ¿no? Donde, como decía hace un momento, llevamos un ritmo de vacunación más retrasado que en el caso de Estados Unidos. No llegamos tarde, pero eso no significa que nos tengamos que olvidar
de los sectores más defensivos o de los sectores, por ejemplo, de tecnología. Es cierto que hay que ser selectivos, sobre todo si los tipos de interés volvieran a repuntar en la parte de largo plazo, pero no se llega tarde en los sectores cíclicos, no llegamos tarde al lujo ni al ocio, no llegamos tarde a los sectores de automóviles, por supuesto no llegamos tarde al sector bancario, sobre todo si, de nuevo, repito, repuntaran los tipos de interés del medio y largo plazo, tanto en Estados Unidos como en Europa, y hubiera un incremento en el crédito. Eso favorece al sector bancario norteamericano, pero también en el caso europeo, donde, como en el caso español, va a seguir viviendo una concentración en este sentido en la banca, con lo cual hay muchos sectores, materias primas, energía, etcétera, que sin duda alguna, después, a pesar de que, efectivamente, desde noviembre ha tenido un buen tirón, pero si selecciona bien, los fondos de inversión nos pueden aportar un gran premio. Esa rotación, ese movimiento, esas oportunidades que están en el mercado, ¿todavía sigue la dicotomía value o growth o directamente ya el mercado se está lanzando a por esos valores value? La clave es el quality, la clave es la calidad, la clave es en negocios que tengan negocios sostenibles en el sentido no solo por el tema de los factores ESG, sino sobre todo con beneficios sostenibles. Empresas no muy endeudadas, negocios que sean interesantes para los consumidores y además con ciertas barreras de entrada frente a los competidores. Ahí es donde tenemos que buscar y luego, lógicamente, que no estén muy caros, ¿no? Entonces, si nos vamos al quality, lo vamos a encontrar tanto en la parte de productos growth como en fondos con un sesgo más value. Por eso digo que la clave es combinar ambos. Al value le beneficia la reapertura de la actividad económica y la positivización de las curvas de tipos de interés. Pero al growth, y en este sentido a las buenas compañías de calidad, le beneficia hoy por hoy todo lo que son los componentes de disrupción de tecnología, por supuesto también la innovación y sin duda alguna, no cabe la menor duda, que la ayuda de las políticas monetarias acomodaticias, al menos en este ejercicio, también son muy favorables para todo lo que son temáticas growth, sobre todo en el caso de la tecnología o, por ejemplo, el consumo. Ustedes saben que el 6% del PIB mundial está en estos momentos en ahorro de las familias y que se debe en gran parte a ese confinamiento que nos ha evitado, bueno, pues llevar una demanda, bueno, pues quizás como ha ocurrido con otros tipos de actividades que hacíamos de forma más normal antes que apareciera el coronavirus. Toda esa demanda contenida, en el momento que empecemos a recuperar la actividad económica, pues es como, y me van a permitir el símil, como si van ustedes a mi pueblo, en Castilla-La Mancha, o si van ustedes a Madrid. Es las antípodas en cuanto a actividad económica en ese sentido. Es decir, mucho más florecimiento de actividad económica, lo que estamos viviendo en este sentido en la Comunidad de Madrid, que lamentablemente en mi pueblo, donde están en fase 3, ahora mismo provocado por el coronavirus. Muchísimas gracias, José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Buen día, buen asesoramiento. Buen asesoramiento, buen negocio a todos. Gracias. Gracias.